Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos y hermanos. Muchas gracias por unirse a nuestro programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde ustedes pueden enviarnos sus preguntas. Nosotros hacemos la investigación y luego hacemos lo posible por responderlas. Permítame darles la dirección electrónica a donde pueden enviarnos sus preguntas. Está en pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Nuevamente, gracias por unirse a nosotros. Tengo aquí conmigo a un gran amigo, el pastor Luis Fernando Manrique. Lo conozco hace varios años. Trabajó por un tiempo en Colombia, fue pastor, fue presidente de asociación y en el presente es pastor de la Iglesia Hispana de Oakland, California. Pastor Manrique, es un gozo tenerle aquí con nosotros en nuestro programa. Me gustaría saber, bienvenido. Pastor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y de poder compartir con todas las personas que nos ven en los diferentes lugares. Estamos felices de poder estar aquí en Zoom TV. Amén, amén. Vamos a tener una oración, pastor. Claro que sí. Y luego le voy a lanzar, como decimos, un chorrero de preguntas. Y yo no voy a decir mucho, porque la gente siempre me ve. Voy a permitir que usted hable la mayor parte del tiempo. Ok, pastor. Oramos. Adelante. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este programa. Gracias por las preguntas que la gente nos envía. Bendícenos ahora al abrir tu palabra. Amén, Señor. Que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en las mentes y los corazones de los que ven este programa. Amén. Bendícenos a nosotros, danos claridad de pensamiento para contestar esas preguntas. Te lo imploramos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor Manrique, tenemos aquí una pregunta múltiple. Ajá. Voy a mencionar todas las preguntas que están relacionadas una con la otra y entonces vamos a tomarlas una por una. La pregunta dice así: me gustaría saber que si la pandemia presente tiene algo que ver con las profecías, ¿quién causó esta pandemia? ¿Por qué la causó? ¿Y qué mensaje está enviando Dios al permitir la pandemia? Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Tiene algo que ver la pandemia con las profecías? Bueno, pastor, quiero decirles que a la luz de la Biblia, sí, la pandemia tiene que ver con las profecías, pero vamos a hacer un recorrido a través de la Biblia en relación a cómo hubo pandemias en el pasado. Hay un principio de interpretación profética claro, y es que lo que sucedió en el pasado pues se repetirá en el futuro. Y nosotros pues estamos viviendo ahora en una época en que Jesucristo profetizó los eventos que están sucediendo ahora, los eventos finales. Y parte de esos eventos finales pues tienen que ver con el aumento de las pestes. O las pestilencias, tal como lo describe Lucas 21 y tal como lo describe Mateo 24. Así que desde esa perspectiva sí podemos decir que esta pandemia es parte de esas profecías dadas por Cristo como uno de los eventos finales. Sin embargo, profetas en el pasado también profetizaron pandemias. Correcto. Pandemias que se cumplieron. Entonces, cuando nosotros miramos en el pasado cómo esos profetas dijeron esas cosas y se cumplieron, pues ahora podemos entender claramente que Jesús, además de ser Dios, también revela profecías, eventos futuros que habrían de acontecer en estos momentos finales. Amén. Entonces sí, pero no sé si comenzamos el recorrido y vamos mirando, o quizás podríamos, porque veo que todas las preguntas están íntimamente relacionadas. Por Correcto. ejemplo, cuando dice aquí, ¿quién causó esta pandemia? ¿Por qué fue causada? Y el mensaje, tendríamos que mirar un poco en el pasado. Porque la gente se pregunta si fue Dios, si fue Satanás o medios naturales que causaron la pandemia. Entonces tenemos que mirar qué tiene que decir la Biblia sobre eso. Pues vamos a entrar en materia. Quizás quisiera comenzar diciendo, pastor, que hoy es 1 de junio, en el momento en que este programa se está grabando, y los datos estadísticos que tenemos acerca de la pandemia es que a este momento hay 6.300.000 personas
confirmados que están contagiados. Sabemos que son muchos más, Sí. pero solo se van confirmando en la medida que se les va haciendo el test. Hay muchos que están contagiados y nunca se hicieron un test, solo pasó como una simple gripe y lo superaron, ¿verdad? Creo Pero que hay la muchas más mayoría. personas, la gran mayoría. O sea que estos números realmente no son exactamente la realidad, pero los confirmados que tenemos ahora son más de 6.300.000. Personas que se han recuperado, 2.660.000. Y muertes, tenemos más de 377.000 muertes en estos momentos. Y Estados Unidos, pues el país que más muertes está aportando a este número en el mundo, ya que en Estados Unidos hace algunos días atrás pasamos la cifra de los 100.000 muertos y estamos bordeando en este momento cerca de los 110.000. Curiosamente, mucha gente no creía que esta pandemia iba a llevarse a tantas personas. Pero las pandemias, y la que también tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es una enfermedad y lo que es una pandemia, una peste. Una enfermedad simplemente es una condición anómala en un individuo, en un ser. Y entonces esa condición afecta generalmente a personas en particular. Aquel está enfermo de cáncer, aquel tiene una afección a los pulmones, aquel tiene una afección en los riñones, está enfermo del sistema circulatorio, pero son enfermedades que atañen a personas en forma particular. No obstante, el tema de peste es diferente, porque la peste es una enfermedad, pero altamente contagiosa. Y entonces lleva a muchas personas a que la contraigan. Y un sinónimo de la palabra peste es la palabra pestilencia. Para poder entender este concepto y para poder entender qué dice la Biblia al respecto, pues yo me di a la tarea de ir y buscar la palabra peste en la Biblia y buscar la palabra pestilencia. Bueno, yo uso la versión Reina Valera del 95. Podría variar un poco de una versión a otra. Pero en la Reina Valera del 95 aparece la palabra peste 33 veces. 32 en el Antiguo Testamento. Una en el Nuevo Testamento. Lo curioso es que las 32 veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra peste, habla de que Dios la envía, tanto directa o indirectamente. Ya voy a profundizar en ese aspecto. Y una vez aparece en el Nuevo Testamento haciendo referencia a que Jesucristo habla de ello como una de las señales al final del tiempo. La palabra pestilencia, que es sinónimo de peste, aparece en la Biblia 11 veces. 10 veces en el Antiguo Testamento. De esas 10 veces que aparece en el Antiguo Testamento, 6 veces nuevamente aparece que Dios la envía. 4 veces es el pueblo clamando a Dios que la peste desaparezca. Y una vez aparece citada por Jesús para referirse a una de las señales al final del tiempo. Entonces, cuando miramos esos textos y los estudiamos uno a uno, descubrimos cosas supremamente interesantes. Y, por ejemplo, el hecho de que Dios envía la peste en forma directa o en forma indirecta. Algunas de estas pestes fueron dadas en las mismas plagas de Egipto, que llegaron y a muchas personas afectaron. Tenemos la peste cuando David hace un censo, y eso aparece registrado pues, en 2 de Samuel 24, en 1 de Crónicas 21. Y entonces encontramos una historia fascinante en relación con esto. David desobedece a Dios y como consecuencia Dios le dice a David, tienes que escoger una de 3 castigos, porque David se estaba tomando atribuciones que solo le correspondían a Dios. El único que podía dar la orden de censar el pueblo era Dios, y quienes debían censar el pueblo eran los levitas. Pero David ya por los 75 años aproximadamente ahora quería él mostrarle a a su mismo pueblo y a los pueblos aledaños que él había sacado a flote su nación, tomándose la gloria que solo le correspondía a Dios. Y entonces Dios castiga a David. Y él decide caer en las manos de Jehová. De los 3 castigos, pues finalmente vino la peste de 3 días y murieron más de 70.000 hombres. La peste paró cuando David se arrepintió. Y entonces aquí una de las partes de la pregunta que hacen es, ¿quién causó esta pandemia? Bueno, ya estamos hablando que Dios las causa directa o indirectamente. ¿Y qué está enviando, qué mensaje está enviando Dios al permitir la pandemia? Pues lo que está enviando Dios es buscar el arrepentimiento de las personas. Pastor, vamos a mirar un momentito esto porque es bueno que miremos ese versículo de la Biblia y podamos entenderlo. Primera de Crónicas 21:14. Y si quiere ayudarme con la lectura, pastor, le agradezco. Primera de Crónicas 21:14. Bueno, vamos a ver si conseguimos eso. Cómo el Señor aquí se manifiesta. Primera de Crónicas Sí, 21:14 Sí, dice,
Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Muy bien. ¿Quién envió la peste? Dice que Dios, Dios. Dios envió la peste. Ahora, directamente o ahí, indirectamente. ahí es directamente, porque ahí Dios la está enviando. Dios envió la peste. Ya vamos a mirar el tema indirectamente. Pero entonces aquí encontramos que quien incitó a David a cometer su error fue el mismo Satanás. El versículo 1 de Primera de Crónicas 21. Versículo 1 dice, 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ok, entonces Satanás está incitando a las personas a cometer pecado. Satanás está incitando a la gente a que le falle a Dios, a hacer su propia voluntad. Y como consecuencia, pues ahora viene la peste. Y entonces aquí está, Primera de Crónicas 21:12. Ahí tiene que escoger qué va a venir sobre el pueblo. A ver, adelante, pastor querido. Escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Muy bien, así que el profeta va delante del rey y el rey tiene que tomar una decisión. Él decide caer en las manos de Jehová, que el Señor decida, y el Señor decide enviar la peste durante los 3 días. Pero ahora notemos que él se arrepiente de su pecado. David se arrepiente. Aquí está el propósito de la peste. Primera de Crónicas 21:17. 21:17 dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Así que aquí vino la peste como consecuencia del pecado. Es importante este aspecto, este punto. La peste viene como consecuencia del pecado. David se separó de Dios, pecó al separarse de Dios y viene la peste. Pero aquí está el resultado. David se arrepiente. Y aunque ya habían muerto 70,000 hombres, y muchos de los que murieron de paso eran gente inocente, el mismo David lo está diciendo. Era gente que quizás era justa delante de Dios, pero que el Señor habrá sellado para salvación, por supuesto. Pero lastimosamente aquí vino esta peste que arrasó a más de 70,000. Eso mismo podemos aplicarlo hoy. Pero no solo sucede aquí. Jeremías, por ejemplo. Jeremías usa 14 veces la palabra peste. Jeremías 28:8, pastor. Jeremías 28:8. Ok. Jeremías 28 y el versículo 8. Sí, pastor. Dice, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Así que, si usted nota, profetas que Dios envió, profetizaron pestes. Ahora, por eso, cuando hablamos del COVID-19, Jesucristo es Dios, también profeta, el que conoce el fin desde el principio, el que sabe todos los tiempos, así que el mismo Dios dijo que estas cosas sucederían al final del tiempo. Ahora, por supuesto, esta no es la primera pandemia que enfrentamos, ni la primera peste, ya estamos hablando de que eso viene de tiempo atrás, de tiempos bíblicos, pero aquí Dios la envía con un propósito, el arrepentimiento de las personas. Miremos un texto más acerca de cómo Dios envía las pestes. Jeremías 44:13, en el mismo Jeremías. 44:13. Sí, pastor. Ok. Vamos a buscar eso. 44:13 dice, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Ahí otra vez está Dios diciendo, castigaré. Pero eso no solo sucede con el profeta Jeremías, eso sucede con otros profetas de la Biblia. Tenemos al profeta Ezequiel, tenemos al profeta Isaías, que profetizan también pestes. Vuelvo y digo, aparece 33 veces la palabra peste en la Biblia.
Aparece 11 veces la palabra pestilencia. Si alguno de nuestros televidentes quiere ahondar en el tema, yo le invito a que haga lo que yo hice. Y es ponerme a leer texto por texto. Con una concordancia. Con una concordancia. Sí. Algunas concordancias se consiguen fácilmente en el internet, así que solo usted tiene que digitar la palabra peste o pestilencia, le arroja todos los textos y puede mirarlo. O si tiene una concordancia escrita, pues de igual manera lo puede hacer. Pero siempre el resultado, o mejor, siempre cuando la peste llegaba, venía porque el hombre se separaba de Dios. Miremos, por ejemplo, ¿por qué vino una peste? El profeta Ezequiel describe pestes. ¿Y cuál era la razón por la que las pestes venían? Ezequiel 5, el versículo 7 y el 11. Ezequiel 5, el versículo 7 y el 11. Ezequiel 5, 7 y 11. Sí, señor. Bueno, vamos a buscarlo. 5:7 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Y el versículo 11 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Entonces, note, pastor, que ahí el pueblo se aparta y Dios envía sus juicios. Y ahora, ¿qué es lo que envía? Versículo 12. 12 dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Ok. Y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Y tras ellos desenvainaré espada. Así que se menciona pestilencia ahí también. Claro. Está diciendo que la tercera parte del pueblo morirá de una peste. Así que está claro hasta aquí, y claro, el tiempo no nos permitiría andar en todos los textos, que Dios la envía directamente. Todo lo que hemos visto ahora es cómo Dios envía directamente. Pero ahora, ¿cómo Dios la envía indirectamente? Dios retira su protección de algún lugar y tan pronto retira su protección, Satanás está listo para actuar y poder arrasar, matar, destruir a todos aquellos que no están preparados para el reino de Dios. Y Él los sella para su reino. Ahora, es posible que caigan algunos justos, pero esos justos, como ha pasado en esta pandemia, solo en Nueva York, más de 200 de nuestros hermanos murieron. Wow. Más de 200 de nuestros hermanos en Nueva York. Algunos pastores jubilados murieron también. Y entonces, son gente justa, pero esos justos son sellados. ¿Ah? Justos con pecadores. Justos con pecadores. Pero mientras Satanás selló una gran cantidad para su reino de muerte y destrucción, Dios también pues selló algunos para su reino de salvación. Lo mismo que sucedió con los 70,000 en tiempos de David. Ahora, ¿cómo sucede indirectamente? Pues que Dios se retira su protección, Satanás actúa, pero cada vez que Dios retira su protección, Dios permite. ¿Cómo podemos aclarar este punto? Mirando la historia de Job, y yo sé que la gran mayoría de nuestros televidentes conocen la historia de Job. Job simplemente era un hombre de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Job? Satanás fue delante de Dios, y ya gracias pastor porque está leyendo para que podamos llegar a los versículos, y entonces Satanás le dice, mira, es que la razón por la que Job te sirve y te es fiel es porque tú le das muchas cosas. Así que el Señor retira la protección que tenía sobre Job y le dice, puedes puedes tocar sus cosas, pero a él no lo tocas. Y ahora eso está en Job el capítulo 1, podemos mirarlo y así vamos a entender con claridad el asunto. Así que, pastor, si ya lo encontró, Sí. puede ir adelante. Las palabras de Satanás y las palabras de Dios. Sí, bueno, Satanás le dice a Dios, ¿acaso Job te sirve por nada? ¿Acaso no es un mercenario? ¿Acaso no te sirve por interés, por los panes y los peces? Así es. Entonces Dios le dice a Satanás, y está presenciándolo todo el universo,
porque están todos los representantes de los mundos allí. Así es. Así que Dios le dice a Satanás, tú dices que él me sirve nada más por interés. Pues en el versículo 12 del capítulo 1 dice, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová y le quita todo. Entonces, aquí Dios actúa indirectamente, porque Dios permitió. Y sufrió consecuencias Job, desde luego. Esta pandemia, si Dios la envió directa o indirectamente, pues no hay un texto en la Biblia que diga que en tal momento o en tal época sucederá una pandemia o se llamará coronavirus o coronavirus. Eso no existe en la Biblia. Pero sí sabemos que es una de las señales que Dios ha dado. Y también sabemos que fue profetizado en el pasado. Hay un texto que nos permite aclarar esto, un texto del Espíritu Profecía. Es Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4. Y dice de la siguiente manera, la Manahuay inspirada por Dios. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. Me llama la atención que dice el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró aquel día. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley, enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Esta cita nos deja ver varias cosas, pastor. Número uno, que Satanás actúa, conoce los laboratorios de la naturaleza, él sabe cómo se producen los virus, sabe cómo mutan los virus y él puede usar eso para poder arrasar a muchas personas a la muerte y sellarlos para su reino nefasto de perdición. Así que él lo hace, pero la razón por la que lo hace es porque aquellos que dicen ser cristianos, dice la misma cita, lo aclara, se han apartado de la ley de Jehová. Ahora, esto que voy a decir es una interpretación personal. Yo la encuentro lógica, no sé cómo la van a encontrar ustedes, y no sé cómo la va a encontrar usted, pastor, pero es mi apreciación personal. Cuando esto del coronavirus comenzó en China, yo pensaba, ¿y esto por qué comenzó en China? Bueno, los chinos son una China comunista, quizás y un poco apartada de Dios, pero poco tiempo pasó cuando Italia fue el país que aportaba el mayor número de muertos de Europa. Y ahí cobró sentido para mí. Y luego España. Y luego España. Los dos países más tradicionales, cristianamente hablando, religiosamente hablando, en el mundo europeo. Dos países que se jactan de su cristianismo, pero un cristianismo que está apartado de los lineamientos bíblicos. Y Francia también. Desde luego. Y Inglaterra ahora. Ustedes recuerden que Inglaterra, de allí salieron los padres peregrinos en el año 1620, en el Mayflower, para poder finalmente fundar las 13 colonias norteamericanas y dar origen a este país de libertad. Así que en ese momento también Inglaterra pues, fue lo que produjo que emigraran, pero no solo eso. Luego aparece Estados Unidos como el país que más personas mueren. Y entonces yo reflexiono, los países que tradicionalmente dicen ser más religiosos son los países que ahora tienen y aportan el mayor número de muertos. Y no solo eso, muchos de sus líderes siendo muy permisivos con algo tan delicado como esta pandemia. Brasil es el país latinoamericano que, de paso, es el foco de la pandemia en Sudamérica o en Latinoamérica. Y Brasil, que está aportando el mayor número de muertos ahora, también se dice que es el país más religioso o más cristiano de Sudamérica. Muy espiritista. También. Cuando yo leo esto, el mundo cristiano, lo que dice Conflicto de los Siglos, ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. ¿Y qué han menospreciado? Han menospreciado el segundo y el cuarto mandamiento en forma especial. Exacto. Segundo mandamiento que habla de que no debemos adorar ningún tipo de imagen ni ninguna representación de Dios. Y el cuarto mandamiento que habla acerca de la observancia del sábado. Entonces yo noto que hay una concordancia increíble de lo mismo que sucedía en el pasado, pastor,
con los profetas, advirtiendo a la gente lo que sucedería, o los dictámenes de Dios a través de los profetas y lo que ellos enfrentarían, trayendo peste y pestilencia, es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy. Por eso yo he escuchado de parte suya en varias oportunidades, cuando escucho sus temas, que de paso usted es mi maestro favorito de Biblia. Y quiero decirle, pastor, porque cuando escucho sus temas y usted habla acerca de que el pasado nos revela el futuro, de que para entender las profecías de la Biblia y las profecías futuras tenemos que ir al pasado, pues quiero decirle que ese principio de interpretación profética es un principio clave para entender cualquier cosa que esté sucediendo ahora. Así que de esa manera estamos respondiendo. ¿Tiene algo que ver la pandemia con las profecías? Sí, espero que haya quedado claro. Claro que tiene que ver con la profecía. ¿Quién causó esta pandemia? Dios, tanto directa como indirectamente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere llamar a miles al arrepentimiento. A miles. Muchas personas, aunque hoy están muertas, quizás tuvieron un instante previo a su muerte para haberse puesto en comunión con Dios. Y a veces Dios permite estas cosas difíciles para llamar a las personas. Estuve ayudando a una hermana en medio de esta crisis, una hermana en Nueva York. Yo era pastor de Nueva York, yo estoy recién llegado aquí a California. Y una hermana me llamaba porque su esposo estaba delicado de salud con el coronavirus. Sí, fue al hospital, fue intervenido, lo entubaron y murió. Él murió. Así que yo estuve todos los días hablando con ella, orando con ella, para que pudiéramos entender cuán importante era que ella pudiera recibir esperanza en medio de su conflicto. Y finalmente, la historia nos muestra que ella aceptó lo que estaba sucediendo. Hizo algo antes de que su esposo entrara al hospital, pastor. Ella oró por él e hizo que su esposo aceptara a Cristo. Amén. Así que no sé si con esto ya hemos respondido las preguntas, pastor. Hay 2 o 3 puntos más que quiero que tratemos en nuestra próxima sesión. Perfecto. Que está relacionado con el asunto de la pandemia, pero nos lleva a algunos puntos adicionales en la Biblia. Claro que sí. Así que continuará en nuestra próxima sesión y entonces tomaremos algunas preguntas adicionales. Quiero agradecerles encarecidamente por haber estado con nosotros en este programa. Me gustaría saber, quiero recordarles que ustedes pueden enviarnos sus preguntas a la siguiente dirección electrónica: tv@zoomtv.org. Nosotros haremos la investigación y procuraremos, donde sea posible, responder a sus preguntas. Queremos agradecer su apoyo en sus oraciones y su apoyo financiero. El Señor les bendiga y les guarde y nos veremos, Dios mediante, en la próxima. Gracias. Gracias por el papelito. La Biblia nos dice